La W presenta Vicky Dávila. Por la información, ya tenemos más de 500 personas conectadas a esta hora en nuestro Facebook Live y saludamos al ministro del Interior, Guillermo Rivera. Ministro, bienvenido a la W, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a usted, Vicky, por la invitación. Me da mucho gusto, escucharla y verla a través de la pantalla, por supuesto. Bueno, pues el gusto es mío de tenerlo hoy aquí en la W. Mire, hay muchos temas por tocar. Permítame iniciar, así como lo hacíamos al iniciar esta emisión, preguntarle por el tema del Ñoño Elías. ¿En qué está Palacio, en qué está el gobierno con Bernardo el Ñoño Elías, que entre otras cosas, solo días antes de su captura, estaba reclamándole al gobierno diciendo que no sabía que en el gobierno lo odiaran tanto, y hubo una respuesta casi que inmediata del presidente diciéndole que le dolía mucho su situación? Pues Vicky, por supuesto que duele la situación personal de un ser humano. Digamos que yo se lo diría en términos de un ex compañero del Congreso. Yo conocí a Bernardo Elías en la Cámara de Representantes, y así como ocurrió con muchos compañeros míos que fueron privados de su libertad por cuenta de las investigaciones que se adelantaban por parapolítica, pues uno en lo personal lo que siente es dolor porque hay de por medio una familia. Pero en el gobierno somos absolutamente respetuosos de la Administración de Justicia, de sus decisiones, y le diría que en el caso del senador Bernardo Elías no hay sentimientos de animadversión, ni mucho menos odio contra él, ni más faltaba. Ha habido siempre una relación muy cordial, muy respetuosa. La Corte quiere indagar si a través de las cuentas del Ñoño Elías llegaron dineros de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos en el 2014 para la reelección. Pues digamos que la Corte Suprema de Justicia tiene entre sus competencias la investigación y el juzgamiento de los congresistas. Para el caso de quienes ejercen la presidencia de la República, esa competencia, en primer lugar, la tiene el Congreso de la República a través de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Luego, lo que la Corte hace es investigar a los congresistas, no al presidente de la República, y entendemos que esta investigación en particular es la que se adelanta contra el senador Bernardo Elías. ¿Tienen ustedes, digamos que en particular, alguna preocupación especial de que él haya manejado sobornos, dineros de sobornos, ministro, para las obras de Odebrecht que tienen que ver con este gobierno o para las adiciones? Preocupaciones no, Vicky. Nosotros, como le dije atrás, somos absolutamente respetuosos de la Administración de Justicia, y el presidente Santos lo ha dicho de manera reiterada, y es que la justicia en este caso, como en todos los otros casos en las que haya presuntos delitos contra la administración pública, es que hay que adelantar las investigaciones hasta las últimas consecuencias, con independencia de quienes terminen siendo afectados por ellas. Ministro, pero ¿no le preocupa de todas maneras que hay muchas versiones, señalamientos que indicarían, o por lo menos hay inquietudes en la Corte Suprema de que algo de este dinero que le entregó Odebrecht a políticos y demás personas haya terminado, por ejemplo, para financiar la segunda campaña del presidente Santos? Esto por lo menos los debe inquietar. Preocupación no, ni tampoco inquietud. El presidente Santos desde el principio de todo este escándalo ha dicho que está dispuesto a que se hagan las investigaciones correspondientes, y digamos que no hay ninguna preocupación, todo lo contrario, hay absolutamente disposición para que se adelanten las investigaciones con todo el rigor. Entre otras cosas, ministro, es clarísimo que el Ñoño Elías y Musa Bezaile, por ejemplo, los grandes electores de Córdoba, los ñoños, fueron fundamentales para la reelección. ¿Cómo se le puede explicar a la gente que alguien fundamental para la reelección del presidente termine envuelto en semejante escándalo y privado de la libertad, en el caso de Bernardo Elías? Vicky, las responsabilidades penales son individuales, cada quien tiene Ministro, pero ya se sabía, ya se sabía que había problemas con el Ñoño Elías. Acuérdese que hubo críticas muy fuertes en la prensa cuando se unieron a la campaña de la reelección. Digamos que no es nuevo, todo el mundo sabía. No es nuevo que Bernardo Elías y Musa Betsaide y muchos otros congresistas hacían parte del partido de la U, que era un partido que estaba avalando la campaña del presidente, acompañando esa campaña, de tal manera que, digamos,
como colectividad política estaba claro quiénes acompañaban la campaña, pero una cosa distinta es la responsabilidad penal, que reitero, esa sí es individual y cada quien tiene que asumir las consecuencias de sus actuaciones. Así que me parece que es muy complejo ahora pretender endosar una responsabilidad política por cuenta de una responsabilidad penal que es individual. ¿Y quién responde por lo político en el gobierno del presidente Santos en materia de Bernardo Elías? ¿Quién? Bueno, yo creo que hay que esperar para la responsabilidad política el desenlace también de las investigaciones penales. Ahora, lo que ha dicho el presidente es que está dispuesto a que se hagan todas las investigaciones que sean necesarias y que se hagan también las imputaciones de responsabilidades pertinentes. En eso no ha habido ninguna duda en el gobierno y el presidente Santos en eso, digamos, ha sido muy enfático. Así que yo creo que es, digamos, una exageración desde ahora empezar a hablar de responsabilidades de carácter político. ¿Le parece realmente exagerado? También están llamadas a interrogatorio dos exministras del gobierno Santos por todo este tema de Odebrecht, y estamos hablando de Gina Parodi y de Cecilia Álvarez. ¿Esto no es delicado? Digamos, es evidente que hasta que no se les demuestre que son culpables, pues obviamente hay que presumir la inocencia, pero es delicado, ¿no le parece? Todo este escándalo es delicado, pero también hay que tener presente que el interrogatorio, digamos, es una figura que está en el Código de Procedimiento Penal para que las personas puedan rendir sus explicaciones ante la justicia, y lo que las exministras harán seguramente es rendir sus explicaciones, pero anticipar desde ahora que eso va a significar una imputación de responsabilidades me parece apresurado, diría yo. Yo, digamos, creo que hay que esperar el desenlace de los acontecimientos, pero en lo que sí quiero ser enfático y absolutamente claro es que este gobierno está absolutamente abierto a las investigaciones, que el propio presidente Juan Manuel Santos le ha dicho a la justicia que sobre este escándalo lo que hay es que investigar a fondo y sancionar a sus responsables independientemente de quiénes fueren ellos o ellas. Ministro, para pasar a otro tema, me gustaría simplemente preguntarle cómo hacer para que los políticos, no hablo solo del presidente Juan Manuel Santos, sino los políticos en general, cuando están en campaña, no se alíen con el perro y con el gato solo por los votos. Vicky, es muy difícil saber de antemano qué va a ocurrir con cada una de las personas que participan en una campaña. Uno presume la buena fe de todos, presume, por supuesto, la inocencia de todas las personas, pero calcule usted cuántas personas intervienen en una campaña de carácter nacional, en una campaña presidencial, y que el candidato responda por la actuación de cada una de ellas o de ellos es muy complejo. Digamos que uno tendría que tener un detector de mentiras o un polígrafo en una campaña para no correr ningún tipo de riesgo de que las personas que acompañaron esa actividad proselitista luego no terminen siendo responsables de un delito o de una falta disciplinaria. A mí me parece que eso es muy complejo. Lo importante, yo diría en este caso, es definir también unas reglas institucionales que claramente están haciendo falta para que exista un mayor control de la financiación de las campañas, para que existan unos procedimientos que las hagan mucho más transparentes, y es justamente en lo que estamos en el gobierno, proponiendo una reforma política para ese propósito. Y quiero que hablemos de esa reforma política, pero antes déjeme preguntarle por Roberto Prieto. ¿Se sigue metiendo por debajo de las puertas en Palacio? No, de ninguna manera, ni por debajo ni por encima. ¿No lo han visto por ahí? No, señor. Y en ninguna entidad del gobierno. Usted sabe que a pesar del escándalo le han dado sus contratos, ¿no? No, no lo hemos vuelto a ver. Oiga, ¿y cómo está el presidente con lo de Roberto Prieto? Debe ser para él, si es cierto que no sabía, una gran decepción de que su mano derecha en la campaña sea un confeso que dijo que en el 2010, sí, por lo menos en 2010, recibió plata de Odebrecht, cosa que lo hace pensar a uno que en 2014 también recibió. Bueno, yo veo al presidente Santos muy tranquilo, absolutamente dispuesto a que las investigaciones avancen hasta el final con las consecuencias que ello signifique para quienes tienen responsabilidades, pero lo veo a él en una expresión en su rostro que delata tranquilidad de conciencia. Es que, como le decía hace un rato, es muy difícil en una campaña presidencial en la que participan tantas personas, no en esta, sino en general en todas las campañas presidenciales, saber
exactamente cómo va a actuar cada una de las personas que están en ella. Así que yo le reitero, lo veo muy tranquilo y reiterando siempre que se habla del tema en público y en privado, que las investigaciones avancen hasta el final con todo el rigor y que se sancione a quienes terminen siendo responsables con independencia de quiénes sean. ¿Pero está amargado con lo de Roberto Prieto o no? No, para nada. No, yo para no nada. lo veo amargado, yo lo veo muy tranquilo. Vea usted. Bueno, hablemos de esa reforma política que ya empieza a generar, ministro, polémica. ¿Qué es lo que pretenden ustedes con la reforma política que están planteando, aunque les queda poco tiempo? Vicky, toda reforma política es polémica. Yo, en mi historia de vida pública, que ya van siendo varios años, en una época como congresista y ahora en el gobierno, no conozco una reforma política que no sea controversial. Y son controversiales porque una reforma política afecta los intereses de casi la totalidad de las instituciones y en esa medida cada quien reacciona en la manera en que se estén planteando modificaciones a sus competencias, a su origen, en fin. Pero lo que pretendemos con esta reforma política básicamente es desarrollar el punto 2 del acuerdo de paz, que señala expresamente que deberán hacerse ajustes normativos e institucionales para ofrecer mayores garantías para el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, para tener una organización electoral más independiente, transparente, moderna, para también implementar normas que sean un dique para la financiación ilegal de campañas o para el desbordamiento de los topes previstos en la ley para las campañas electorales y también para promover nuevas fuerzas políticas, nuevos liderazgos, en especial aquellos en los que participen jóvenes y mujeres. Eso es fundamentalmente lo que busca esta reforma. Son 22 artículos en los que buscamos básicamente desarrollar e incorporar al ordenamiento jurídico lo que está dicho en el punto 2 del acuerdo de paz, haciendo una aclaración que me parece muy pertinente, Vicky y Jairo, es que esta no es una reforma política para las FARC. La reincorporación política para las FARC ya se tramitó a través de un acto legislativo que se aprobó en el primer semestre de este año y esta es una reforma política para hacer de la sociedad colombiana una más democrática. Lo escuché esta mañana defendiendo el tema del prohibir el paramilitarismo, palabras más, palabras menos, en Colombia, y lo digo por la columna de Marisabel Rueda. ¿No era muy obvio, no es muy obvio que eso no puede existir, digamos, no está permitido? Es obvio que hoy está prohibido por vía de la ley, pero lo que se quiso fue elevarlo a rango constitucional como una garantía de no repetición. Es que la Constitución no es solamente una norma, la Constitución lo que refleja es también el consenso político de una sociedad al más alto nivel. Y justamente por eso se quiere traer a la Constitución una reiteración de una prohibición que ya está en la ley penal, pero además también una reivindicación de un principio que ya está en nuestro ordenamiento jurídico, que es el monopolio de la fuerza y de las armas en cabeza del Estado, entre otras cosas porque el centro, o uno de los, digamos, de los temas centrales del acuerdo político, del acuerdo de paz, es proscribir ese maridaje entre violencia y política. Y la manera de proscribirlo es reivindicando que la única autoridad que puede hacer uso de la fuerza y de las armas, por supuesto siguiendo unos protocolos que en todo caso respeten los derechos humanos, es el Estado, son las instituciones del Estado. ¿Y hay paramilitarismo en Colombia, ministro? Hubo paramilitarismo en Colombia. ¿No hay? No hay. ¿Cómo que no hay, ministro? No hay paramilitarismo, se lo puedo decir Entonces, enfáticamente. ¿Quiénes están matando a los líderes sociales, por ejemplo? ¿Quiénes están matando a los guerrilleros que ya están fuera de combate, que ya se acogieron al proceso de paz? ¿Esos grupos cómo se llaman? Bueno, esos grupos son... ¿Tienen otro nombre? ¿Pero a son ver, los mismos? No. Digamos, puede que existan personas que hayan pertenecido a las antiguas organizaciones paramilitares, pero la naturaleza de esas organizaciones criminales de hoy no es la misma de las organizaciones paramilitares del pasado. En el pasado, lo que existían eran unas organizaciones criminales que tenían una estrategia antisubversiva, que tenían de alguna manera un componente ideológico, en gran medida apoyada por algunos agentes del Estado, justamente por eso se denominaron paramilitares. Hoy lo que hay son organizaciones criminales que no tienen apoyo de agentes del Estado, que fundamentalmente están asociadas a asuntos de narcotráfico, a asuntos de minería criminal, que lo que están es asesinando a líderes sociales que se oponen a sus actividades. Yo le daría
un ejemplo clarísimo en el Tambo, Cauca, que es uno de los municipios que el semestre anterior registró una de las tasas de homicidio más altas en cuanto a líderes sociales. Lo que ocurría es que la mayoría de los asesinados eran parte de una cooperativa de mineros artesanales que estaban siendo asesinados por un grupo criminal que quería quedarse con la renta de esa producción de minería artesanal. Y si uno revisa los diferentes casos por toda la geografía nacional o por la geografía nacional en donde vienen ocurriendo, lo que se encuentra es con asuntos particulares, digamos, o relacionados con grupos criminales asociados al narcotráfico o a la minería ilegal, o al testaferrato de los procesos de restitución de tierras, pero son absolutamente distintos a los grupos paramilitares que conocimos en el pasado. Ministro, si no hay paramilitarismo, ¿para qué prohibir el paramilitarismo? Para que no vuelva a existir, Vicky, es una garantía de no repetición y así está redactado ese proyecto de acto legislativo como una garantía de no repetición. Me están diciendo aquí que si están prohibiendo también las guerrillas, el surgimiento de guerrillas. También. ¿Aparece en ese artículo? Sí, en el último debate, que fue el debate de la Comisión Primera de la Cámara, que correspondió al tercer debate, se agregó la expresión organizaciones guerrilleras. Y en la ponencia que se radicó para el último debate, que se tendrá que dar en la plenaria de la Cámara, la redacción es genérica. Se señala, se prohíbe la conformación de organizaciones civiles armadas con fines ilegales, sin entrar a detallar paramilitares, guerrilleros, simplemente organizaciones civiles armadas con fines ilegales prohibidas. Las FARC siempre han dicho que sí hay paramilitares, y le confieso que yo les creo. Yo no. Ellos siguen insistiendo en que sí hay paramilitares y lo que vemos es que hay unos grupos que mutaron, como usted lo ha dicho, pero siguen siendo los mismos. No, mutaron. Digamos, su origen ya es distinto, sus actuaciones son distintas, no tienen ese componente antisubversivo que tuvieron los paramilitares, ni tampoco tienen la coadyuvancia de agentes del Estado que en algunos, yo diría, bueno, en muchos casos sí tuvieron las organizaciones paramilitares del pasado y de eso ha dado cuenta la justicia. Déjeme insistirle en lo de los líderes sociales. Ministro, ¿realmente el gobierno siente que está protegiendo a los líderes sociales? ¿No le está quedando grande al gobierno o no les está quedando grande a las autoridades cuidar a los líderes sociales? Es que van muchos asesinados. Vicky, ese es un asunto que nos tiene muy preocupados. Y nosotros hemos dicho que no vamos a estar satisfechos hasta aquel día en que no se registre un líder social más ni amenazado ni asesinado. Y venimos trabajando de manera muy intensa en eso. Por fortuna, en estos últimos meses, la tasa de homicidios de líderes sociales decreció, porque los 3 primeros meses del año lo que vimos fue un crecimiento alarmante sobre el cual actuamos de manera inmediata. Y le puedo decir algo. Si usted compara las cifras o los resultados de las investigaciones judiciales de hace 5 o 6 años o de la primera década de este siglo frente a crímenes contra líderes sociales hoy, el número de capturados, el número de imputaciones de cargos, el número de condenas es infinitamente superior, porque estamos trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación en ese propósito y porque los estamos protegiendo más. Pero no estamos aún satisfechos. Nosotros creemos que hay que hacer más y estamos dispuestos a hacer más y a seguir trabajando en el propósito no solamente de brindarles protección, sino de combatir con éxito a estas estructuras de crimen organizado que están atacando y que están amenazando y asesinando líderes sociales en Colombia. Ministro, en ese mismo sentido, ¿cómo garantizar que a las FARC no les vaya a pasar lo que ocurrió con la UP? Usted sabe más que nadie cuántos líderes y miembros de la UP fueron asesinados durante muchos años en Colombia. ¿Cómo garantizar que eso no le va a pasar a los de las FARC cuando ellos mismos desde ya están denunciando que están siendo amenazados? Ese es uno de los desafíos, Jairo, de este posacuerdo, digamos, de esta etapa, y así está además previsto en el acuerdo. Hay que garantizarle protección a los excombatientes de las FARC o a los exintegrantes de las FARC. Nosotros de ninguna manera podemos permitir que se reedite lo que ocurrió con la Unión Patriótica. Si eso llegase a ocurrir, pues ni más ni menos que estaríamos ante el fracaso de este proceso, porque no podría ser presentable que se desmovilice
una guerrilla que se reincorpore a la vida civil y que acto seguido sea asesinada. Luego vamos a brindarles protección. La semana pasada en el Senado de la República se aprobó en último debate un proyecto de ley que le permite a la Unidad Nacional de Protección ampliar su planta de personal para incorporar a ella un grupo de exmiembros de las FARC que van a través de esquemas combinados con la Policía Nacional a brindarle protección a los exintegrantes de las FARC que requieran, digamos, medidas duras de protección. Pero fundamentalmente lo que hay es que combatir con éxito estas estructuras de crimen organizado que están asesinando líderes sociales y que eventualmente podrían también atentar contra quienes fueron integrantes de las FARC. Pero ese es un desafío. Pero me gustaría, Jairo, que como insistirle al ministro, si ustedes ya saben quiénes son los que están preparando planes para asesinar a los comandantes de las FARC. Tenemos alguna información, hemos recibido alguna información y en todo caso estamos trabajando de manera articulada con la Fiscalía, con la Policía Nacional, para combatir a estas estructuras de crimen organizado. Yo diría que... ¿Pero nos podría contar quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Son serias esas denuncias? Estamos analizando esa información. Hubo por ahí una denuncia en la que se ofrecía tal vez $1 millón por asesinar a uno de los cabezas o a alguien que hiciera parte del secretariado de las FARC o de los comandantes de las FARC o de quienes fueron comandantes de las FARC, porque realmente las FARC como organización armada ya dejó de existir y esa información se está analizando con todo el rigor. Ministro, ustedes decían que no, pues el presidente decía que no, pero es cierto que en la unidad de protección todos los guerrilleros que logren ingresar para ser parte de la seguridad de los mismos guerrilleros sí van a recibir el salario de 1.800.000. Cuando estaba toda la campaña del plebiscito, incluso en estos días revisaba yo el audio del presidente de la República, decía no les vamos a pagar, pero resultó siendo sí. ¿Por qué lo ocultaron en ese momento? No, Vicky, no se ocultó. Lo que pasa es que la información que circuló es que había un compromiso por garantizarle un salario a la totalidad de quienes dejarían las armas en las FARC. Y eso no era preciso. Lo que sí había un compromiso en el acuerdo era de permitir que un número determinado de exmiembros de las FARC ingresaran a la planta de la Unidad Nacional de Protección para prestar servicios de escolta. Y eso fue justamente lo que se aprobó la semana anterior en el Congreso de la República, que es muy distinto a decir, como se dijo en la campaña del plebiscito, a que todos los miembros de las FARC iban a recibir per se un salario de 1.800.000. Pero en ese momento no hicieron la claridad, ministro. Sí hay un grupo de las FARC que es nutrido, que va a recibir ese salario por un trabajo, está bien, pero sí es cierto. Pero tan claro lo dijimos, Vicky, que está consignado en los acuerdos y cuando se hizo la campaña, el acuerdo ya era público, o sea, no estábamos ocultando nada. Jairo. Ministro, yo quiero insistirle en algo que usted acaba de decir. ¿Van a trabajar conjuntamente guerrilleros y policías en los esquemas de seguridad? Así es. Porque hasta donde teníamos entendido iba a ser solo el esquema de guerrilleros para los guerrilleros. Son esquemas mixtos que van a estar integrados por policías y exguerrilleros. O sea que quedan al mismo nivel los exguerrilleros que los policías. Digamos que para efectos del esquema, sí, porque van a prestar un servicio específico de protección. Pero yo les quiero contar algo que ha pasado... Ministro, espere, no se me vaya. Sí, no, es que es para ese tema. Ya. No, lo que iba a contar, Vicky, sobre ese tema es que tiene un antecedente en la historia reciente de Colombia, y es que de los 1.000 hombres que se desmovilizaron del M-19 a finales de los 80 y principios de los 90, 200, es decir, el 20%, fueron incorporados a la planta del DAS y como tal prestaron servicios de seguridad a también exguerrilleros del M-19 que requerían protección, como Antonio Navarro y Gustavo Petro y muchos otros, digamos, recuerdo ese par de nombres y porque además son los de más fácil recordación de los oyentes, que tuvieron esquema de protección de sus antiguos compañeros en la guerrilla, ya para ese momento funcionarios del DAS. E incluso por ahí se reveló en algún momento que un exguerrillero del M-19 hizo parte del grupo de escoltas de una persona que no había sido exguerrillero del M-19, sino un líder político muy importante, que no voy a mencionar su nombre, pero eso se filtró
y se filtró, digamos, de buena manera, porque lo que hay en materia de antecedentes de quienes hicieron parte de la guerrilla del M-19 y luego ingresaron al DAS, es que nunca hubo una queja sobre su conducta, que hicieron un muy buen trabajo. Luego esta experiencia exitosa fue la que sirvió de insumo y de antecedente para esta propuesta que se va a desarrollar con exguerrilleros de las FARC en la Unidad Nacional de Protección. Y solo para en ese sentido, perdóneme, Jairito, en ese sentido, ministro, pues uno pensaría que si ya van a trabajar conjuntamente con la policía, van a manejar información importante. No, sabe que no. Ese comentario no lo han hecho en el Congreso cuando se tramitó este proyecto de ley y nos decían que los exguerrilleros de las FARC iban a conocer entonces información de seguridad nacional. No, digamos, un escolta no tiene acceso a ese tipo de información, como tampoco lo tuvieron los exguerrilleros del M-19 que luego se incorporaron a la planta del DAS. Me parece importante preguntarle algo sobre esto que están preguntando en el Facebook Live a esta hora. Milton César Rincón García dice: ministro, ¿qué va a pasar con los escoltas tercerizados que no han tenido nunca la oportunidad de estar en la planta de la UNP? La gente se pregunta por qué un excombatiente sí, por qué una persona que ha trabajado decentemente no. Esa es una muy buena pregunta y se la respondo de la siguiente manera porque también en el debate en el Congreso surgió. Estos exguerrilleros van a devengar un salario que en todo caso es menor que los honorarios de aquellos que están contratados a través de operadores para prestar servicios de escoltas. Y frente a los otros servidores públicos que están en la UNP en su planta, los exguerrilleros van a estar también en un rango salarial menor. Es decir, ninguno de los que están o en la planta o a través de los operadores puede decir que quienes van a ingresar como exguerrilleros de las FARC van a estar en unas condiciones económicas superiores. Pero es un buen salario, muy bueno. Pues digamos, ese es más o menos el salario de un escolta. Ministro, ¿y este grupo de guerrilleros y policías va a ser únicamente para protección de guerrilleros o de otras personalidades del país? De guerrilleros. Solo para guerrilleros. De exguerrilleros. Perfecto. Ministro, me gustaría, a propósito, ya que estamos en el tema de las FARC, preguntarle por el desarme total. ¿Qué significa el anuncio del desarme total? Pues yo creo que es una gran noticia, Vicky. Esa pregunta suya me hace recordar la fundada poca credibilidad que tuvo el proceso cuando empezó. Y digo fundada porque como veníamos de varios procesos de paz frustrados con las FARC, pues casi nadie creía que este proceso pudiese terminar como por fortuna terminó, es decir, con el desarme, con la desmovilización. Cuando el proceso empezó, todos nos decían, ahí las FARC van a tener al gobierno hasta que termine su periodo sin concretar un acuerdo. Cuando empezaron a lograrse acuerdos parciales, nos decían no van a lograr el acuerdo final. Cuando se logró el acuerdo final, nos decían no se van a desarmar. Cuando empezaron a concentrarse en las zonas veredales, nos decían bueno, se van a concentrar, pero van a meter en caletas las armas. En fin, toda suerte de especulaciones que lo que reflejaban era una muy poca credibilidad en que este proceso fuese exitoso. Y hoy tenemos las armas individualmente dejadas, recibidas por Naciones Unidas, y lo que hemos estado viendo en estos 2 o 3 días últimos son fotografías e imágenes de los carros de las Naciones Unidas extrayendo los contenedores en los que se depositaron las armas. Ese proceso termina mañana y mañana terminan las zonas veredales de normalización transitoria y el miércoles se convierten esas zonas en zonas de reincorporación o en territorios de reincorporación en donde empezará una suerte de capacitación de las FARC y de preparación para su regreso pleno a la vida civil. A mí me parece que esa es una muy buena noticia. En medio de todas las dificultades que ha tenido el proceso, pues está finalizando el proceso de dejación de armas, que creo que es el mayor éxito de todo este esfuerzo. Pero siguen faltando las caletas, ¿o no? Las caletas deben estar terminada su localización y la extracción de las armas y la destrucción de los explosivos el 1 de septiembre, así está previsto en el decreto que fue expedido a finales de mayo. Ah, o sea que todavía no es desarme total. Es desarme total de hombre a hombre, pero no el desarme total de las FARC. Todavía tienen caletas. Faltan las caletas. Ya no las tienen ellas, Vicky, porque, digamos, las FARC como organización armada dejaron de existir. Ya esa información está en manos de la misión de verificación de las Naciones Unidas, y lo que hace falta es terminar la destrucción de los explosivos que están en esas caletas y la extracción del armamento que pudiera estar en ellas.
Ministro, hablemos del tema de los niños, que también es un tema importante y un Así anuncio es. que han hecho las FARC, que todos los niños quedarán ya por fuera de las filas de las FARC. La preocupación es, ¿cuál es la cifra? ¿Cuál es la cifra del gobierno para contrastarla con las FARC cuando entreguen a todos los niños supuestamente? ¿Cuál es la cifra? Yo le respondo esa pregunta contándole un poco mi experiencia cuando fui consejero presidencial de Derechos Humanos. En esa consejería yo tenía a cargo la Secretaría Técnica del grupo de entidades que participábamos en todo el proceso de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes que hicieron parte de las filas de alguna organización armada ilegal. Y teníamos que además cumplir con una serie de compromisos emanados de decisiones de las Naciones Unidas, de resoluciones de las Naciones Unidas. Y nunca, todos especulaban sobre las cifras de niños en las filas. Y Sí. siempre teníamos que decir que eso era imposible saberlo porque la única manera de hacerlo era ingresando a las filas y censándolos. Luego, sobre las cifras nunca ha existido claridad. Lo que sí le puedo decir hoy es que ya han salido 88 menores de las filas. De esos 88 menores, más de la mitad ya están con sus familias. Ellos fueron llevados a un programa que se llama Camino Diferencial de Vida, que lideró la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, ahora bajo la tutela de la doctora Paula Gaviria. Y mañana tiene que terminar, así está previsto, la salida de los menores de las zonas veredales de normalización transitoria. Ya está en marcha el operativo. Pero no tiene el gobierno una cifra, es increíble. Tenemos increíble que no la tenga. cifra de los 88 que Pero ya salieron. 88 no es nada. Bueno, es que antes de los 88 no había ninguna cifra oficial, y se lo digo yo que tuve Pero a cargo en el serio, manejo de ministro, esas no había cifras. cifra No. oficial, siempre oímos al ejército, siempre oímos a la policía. Teníamos una cifra, Vicky, del Ajá. número de niños que llegaban a los programas de restablecimiento de derechos en aquella época, pero eso era la sumatoria desde los años 90 hasta el año 2015 que estuve yo allá, y entre los 90 y el 2015 había una cifra de más o menos 5.000 niños, pero en 15 Ajá. años, digamos, en 15 años salieron 5.000 niños de las FARC, del ELN, de las autodefensas. Luego, digamos, esa era la cifra en ese momento. Esta es la que tenemos hoy, la que le digo, han salido Pero 88 no es nada. y esperamos que mañana terminen de salir otros tantos, que Pero, seguramente mañana sabremos cuántos fueron. Pero no nos quedamos un poco con lo que ellos digan y tenemos que creerles cuántos son y no les podemos reclamar si falta uno, si faltan dos. ¿Cómo hacemos para poder contrastar? Deberíamos tener una cifra para contrastar. Bueno, tenemos unos listados, digamos un histórico de listados, de los que le cuento que fueron quienes salieron de las filas, y ahora lo que viene es todo el proceso ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Cuando ese proceso se adelante, porque ese es uno de los delitos de competencia de esa Jurisdicción Especial para la Paz, dado que ese es uno de los delitos que hace parte del Estatuto Penal Internacional, pues ahí es donde habrá que contrastar todo lo que ocurrió en el pasado con reclutamiento de menores, y hay que contrastarlo con la verdad que se ofrezca y con la asunción de responsabilidad que surja de ese proceso. Digamos que el momento del contraste tiene que darse es en el marco de las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ministro, y lo que tiene que ver con la plata, el fiscal Néstor Humberto Martínez insiste en que es una guerrilla billonaria, de muchas cuentas, de mucha plata, de muchos bienes, y cuando le preguntamos o escuchamos a los jefes de las FARC, ellos siguen insistiendo que es una guerrilla pobre y que prácticamente lo que va a entregar como activos es su propio armamento. Bueno, nosotros aún no tenemos ese inventario conforme lo dicen los protocolos, se ha entregado a la misión de verificación de Naciones Unidas, y esa misión de verificación de las Naciones Unidas luego se lo entregará al gobierno para que se haga lo que está previsto en el decreto que fue expedido para esos efectos. Y lo que sí le puedo decir es que esos bienes y activos de las FARC tendrá como destino exclusivo la reparación integral de las víctimas. ¿Usted le cree al fiscal Néstor Humberto cuando dice que es una guerrilla billonaria con miles de millones de pesos? Yo pues estoy seguro que el fiscal debe hablar a partir de la fuente de información que él tiene. No tengo razones para no creerle. O sea, no es una guerrilla pobre. Bueno, yo no sé si sea pobre o rica. Me imagino que el fiscal dice que es rica. Bueno, pues él debe tener una fuente de información para decir eso, y pues yo tengo el concepto de un hombre serio del señor fiscal general de la Nación, pero me parece que
nosotros desde el gobierno tenemos es que cumplir con lo acordado, y cumplir con lo acordado significa recibir ese inventario y darle el curso al cumplimiento de lo establecido en el decreto que fue expedido para destinar esos bienes, que es la reparación integral a las víctimas. Ministro, ¿no fue innecesario dejar salir a todos los guerrilleros y militares que estaban en las cárceles bajo las condiciones de la amnistía y de la JEP sin que estuviera todavía la JEP? Fíjese cuánto lleva el que puso la bomba en el Nogal fresco, en la calle, pero todavía no ha pasado por la JEP. ¿Era necesario hacer eso sin que estuviera la JEP ya funcionando? El protocolo 2 de los convenios de Ginebra señala expresamente que al finalizar un conflicto armado, la autoridad pública deberá conceder la amnistía más amplia posible. Y eso fue lo que cumplimos. El protocolo 2 de los convenios de Ginebra, de los cuales Colombia es signatario. Digamos, hay un compromiso internacional y en la medida en que hubo un conflicto armado, lo que hay es que hacer lo que señalan esos protocolos. La ley de amnistía es una ley de una amnistía la más amplia posible, y la amnistía implica medidas como las que usted acaba de señalar. Ahora, lo más importante es que no habrá impunidad en cuanto a los crímenes de mayor gravedad, y ese es el trabajo que va a desarrollar ahora la JEP. Quienes están en libertad y tienen que comparecer ante la JEP, si no comparecen, lo que se exponen es a una sanción de carácter ordinaria y a perder cualquier tipo de beneficio, de tal manera que eso está previamente pensado, muy bien diseñado, y el país puede tener la seguridad de que impunidad no existirá. Yo no sé si le entendí mal, pero hace apenas unos días me pareció que usted estaba diciendo que podrían participar en política las FARC aún sin haber terminado su gestión en la JEP. Eso no era lo que nos habían dicho. Nos habían dicho que ellos estarían ante la JEP y que luego, al librar toda su situación jurídica, pues podrían participar en política. Bueno, hay que hacer varias precisiones, Vicky. La primera de ellas es que está dicho en el acuerdo, y está dicho además en la reforma constitucional que se aprobó en el primer semestre de este año, que las sanciones de la JEP no tendrán afectaciones en cuanto a los derechos políticos. Pero, y eso significa que mientras están compareciendo a la JEP podrán participar en política. Pero, y esta es una aclaración pertinente, si no cumplen con las obligaciones del sistema, como no comparecer ante él, como no contar la verdad, se exponen a sanciones alternativas que son entre 5 y 8 años de privación de libertad, y a sanciones ordinarias que son de hasta 20 años de privación de libertad. En ambos casos, la realidad física de un privado de la libertad hace que no pueda ejercer sus derechos políticos. Luego, el diseño lo que permite establecer es que podrá hacer política quien cumpla con las obligaciones del sistema. Quien no cumpla con las obligaciones del sistema, así no esté dicho, digamos que la realidad no le permite ejercer sus derechos políticos porque estará privado de la libertad, y quien está privado de la libertad pues no puede hacer política. Pero, ministro, uno siente que los están exonerando como por adelantado, es decir, una persona, supongamos, voy a poner un ejemplo sin saber cuál es la situación jurídica específica de él, pero ¿qué pasa con Timochenko? Se lanza al Senado, vamos a poner ese ejemplo, se lanza al Senado, no ha pasado por la JEP, lo eligen, y entonces que el señor se posesiona, no se posesiona hasta que llegue a la JEP, pero en la JEP le dicen, no, qué pena, usted no cumple, entonces sale del cargo. Es que es muy raro. No, pero yo le recojo el mismo ejemplo. Sí. Nosotros aspiramos a que a finales de septiembre estén designados ya los magistrados del Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz y empiecen a funcionar. Las elecciones del Congreso son en marzo. Una de las salas de esta Jurisdicción Especial para la Paz es la de reconocimiento y responsabilidad. Por ahí deberán ingresar todos los que deben comparecer ante el sistema, y ante esa sala hay que empezar por contar la verdad y por asumir responsabilidades. Quien ante esa sala ni asuma responsabilidad ni cuente la verdad, pues se expone a una sanción o alternativa u ordinaria. Luego, en muy poco tiempo sabremos quiénes no contaron la verdad y quiénes terminaron
con una sanción alternativa u ordinaria que les hará imposible hacer política. Luego yo creo que no hay razón para pensar que están exonerados ex ante, sino que existe un diseño institucional, un diseño jurisdiccional que hace que quien no cumpla con las condiciones del sistema y de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues físicamente no podrá ejercer sus derechos políticos porque se expone a una sanción ordinaria que implica privación de libertad en condiciones ordinarias. No sé, me parece que se adelantan innecesariamente. Deberían primero pasar por la JEP completamente y ya ahí saber quiénes pueden ser candidatos. Lo que pasa es que los plazos no dan y me imagino que las FARC quieren participar obviamente en política en estas elecciones. Pero es raro, ministro, es raro. No es raro, Vicky. A mí me parece, Sí. yo tengo, respeto su opinión, pero tengo una lectura distinta. Y creo que las FARC, si dijeron defender unas ideas en armas, lo que hay es que permitirles que las defiendan ahora en democracia, pero que paralelamente también cumplan con sus obligaciones frente a las víctimas, que es el centro del sistema. Todo este sistema ha sido construido a partir de los derechos de las víctimas. Quien no le vaya cumpliendo a las víctimas sus derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, Sí. se expone a una sanción ordinaria, lo cual le impide hacer política así no esté dicho. Ministro, Usted sabe que esto, Jairito, solo una cosita, es que sobre este mismo tema, mandan un mensaje, dicen, están asumiendo que Timochenko no fue responsable de crímenes tipificados en el Estatuto de Roma, crímenes de lesa humanidad y de guerra. Ellos fueron determinadores. Jairo. Ministro, y con todo esto, ¿las FARC tendrán candidato presidencial? ¿Lo pueden tener? En las condiciones en que fue aprobado el acto legislativo del primer semestre del año pasado de reincorporación política de las FARC, podrían, claro, porque pueden ejercer derechos políticos, siempre y cuando cumplan con las condiciones del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz. Pues ya tenemos las 12 del día, 54 minutos. Ministro, pues le agradecemos muchísimo por estar con nosotros y créame que más de uno en el gobierno debe estar tomando lomotil, como dice Julio, por el ñoño Elías. No creo, Vicky, no creo. Pero vea, lejos, las cajas se agotaron alrededor de la Casa de Nariño. No diga que no, ministro. No creo. No creo. Mucho lomotil, ministro. Y agüita. Un abrazo, mil gracias por estar con nosotros en la W. Bueno, igualmente para ustedes, Vicky y Jairo, me encantó volverlos a ver. Muchas gracias. Por aquí nos volvemos a encontrar, claro que sí. Esta es la W, a ustedes mil gracias por acompañarnos hoy en el Facebook Live. Vamos hasta las 3 de la tarde, así que ya venimos con nuestra actualización de noticias y mucho más hoy en la W. Prepárense los oyentes para que conversemos este mediodía de W.